Bien, pues buenas tardes a todos, hermanos. Qué gusto verles un domingo más, un caluroso domingo más. Créanme que estamos ya sobre los planes para hacer que el calor se reduzca aquí abajo, digo abajo de la lámina, ¿no? Entonces ya pronto vamos a dar un paso más en la solución de esto. Pero piense en la gran comodidad que podemos tener, ¿no?, al tener un techo y al tener una silla en la cual poder sentarnos. Es un poquito como hablando acerca de los recursos que hemos estado predicando. Quisiéramos el 100% de las cosas porque el ser humano es inconforme, ¿verdad? Siempre nunca vamos a estar felices con lo que tenemos. Somos descontentos, somos inconformes. Y eso nos lleva muchas veces también a no ser agradecidos con lo que sí tenemos. Muchas veces pugnamos por tener cosas que no tenemos y nos olvidamos de las que sí tenemos y agradecer de ellas. Bien, el día de hoy pues vamos a concluir esta serie de predicaciones en las que hemos hablado acerca de consagrar nuestros recursos a Dios. Espero que este versículo ya nos haya quedado pues grabado en nuestra mente, ¿verdad? Lo que es Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy no lo voy a desglosar tanto, ya tuvimos 3 predicaciones desglosándolo cada vez, ¿verdad? En cuanto es un sacrificio vivo, porque es un sacrificio santo y que debería ser un sacrificio que agrade a Dios, no un sacrificio que me agrade a mí, o no un sacrificio que yo estoy haciendo porque creo que voy a agradar a alguien más, ¿no? Gracias. Este sacrificio del que habla aquí, para empezar, es un sacrificio voluntario. Sí, el apóstol Pablo nos ruega, nos pide, hermanos, dice: os ruego por las misericordias de Dios. Si tú crees haber recibido misericordia de parte de Dios para tu vida, hablábamos al respecto. Esto es un acto de total reciprocidad para con Dios. Es un acto consecuente. Es un acto que debe ser un resultado del que nosotros asimilemos, entendamos y nos apropiemos de las misericordias de Dios para nuestras vidas. Ya hablamos acerca del recurso de la salud, ¿verdad? Y como les decía hace un momento, quisiéramos tener el 100%, pero no siempre lo vamos a tener. Y ahora que lo tienes, no sé si tienes el 85, el 90, el 70, no sé. Se me ocurre medirlo en porcentajes porque, por lo menos en mi experiencia personal y reciente, cuando miden mi capacidad auditiva, que la miden en decibeles, y me dicen: pues estás en el menos 60. Quiero suponer que puedo estar en el 100, pero estoy en el menos 60, ¿no? Entonces, ¿qué tanta capacidad tiene tu corazón hoy día, ¿no?, para seguir latiendo? Hay personas que han sufrido infartos. Entiendo, en mi ignorancia acerca de los términos médicos, que una vez que sufres un infarto, eso queda como una cicatriz en tu corazón, disminuye la capacidad de tu corazón, se va muriendo en partes, ¿no?, si tienes infartos. Igual con tu cerebro, ¿no? Y para los que usamos mucho los audífonos, entérense de que las células también del oído no se regeneran. Entonces, si se te van muriendo, no las vas a recuperar, ¿no?
Es igual que las neuronas también, ¿no? No son células que se regeneren. Entonces, hablamos de la salud como un recurso, hermanos. Como un recurso que hoy que lo tienes, en un porcentaje mayor al que lo tendrás probablemente en la siguiente década, consagres ese recurso delante de Dios y le digas, Señor, con este porcentaje de salud que tengo hoy día, lo quiero poner delante de ti y quiero que me uses para tu obra. Hablamos también del recurso del tiempo. ¿Y cómo tenemos? Pues todo el tiempo, ¿no? Tenemos un tiempo completo, tenemos días de 24 horas, tenemos semanas de 7 días, años de 365 y 366 antes de que me digan los expertos en los años bisiestos, ¿no? Pero todo ese tiempo que tienes, como hijo de Dios, decíamos, si tú realmente te has identificado como un hijo de Dios, si tú realmente dices, soy un cristiano porque creo en Cristo, porque sigo a Cristo, porque sirvo a Cristo y porque me voy a ir con Cristo. Entonces, tu tiempo es de Cristo. Hoy vamos a repasar ese pasaje, ¿no? Donde dice que somos templo del Espíritu Santo y que no somos nuestros. Tú no puedes decir, voy a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, ¿no? Como dicen por ahí algunas consignas, porque tu cuerpo es de Dios. Y si eres cristiano, el día de hoy vamos a revisar eso también. Si el Espíritu Santo mora en ti, ya no eres de tu propiedad. De hecho, nunca lo has sido, pero tú te la has creído, ¿no? Eres de Dios y no puedes disponer de ello. Todo el tiempo eres cristiano. Ser cristiano no es algo que te pones y te quitas. O eres o no eres. Y hoy vamos a tener que reflexionar en ello, ¿no? Y hablamos acerca de los recursos materiales, no necesariamente del dinero. Y veíamos la importancia de aprender a dar. ¿Por qué es importante dar? Antes que recibir, tenemos que aprender a dar, porque si no, quiere decir que somos malos administradores. Porque siempre vamos a poder tener algo para dar. Así sea una sonrisa, así sea un apretón de manos, así sea la cortesía de ponerle la silla a alguien, así sea la cortesía de traerle un vaso de agua a alguien, así sea ayudarle a cruzar la calle a alguien. Eso ya estamos dando. Y somos llamados a dar principalmente amor. Dios nos pone el ejemplo al respecto. Y ya hablamos acerca de esa cualidad de carácter que es el amor. Y el amor no puede existir sin la acción de dar. Yo puedo dar, pero no necesariamente tengo amor en eso. Pero si yo digo que tengo amor y no doy, es imposible. Dios nos pone el ejemplo en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces es una acción generada por el amor. ¿A quién? Primeramente a Dios y enseguida a nuestro prójimo. Entonces, ¿cuáles son los recursos con los que tú cuentas? Hablando materialmente, ¿no? Hablábamos acerca de dos conceptos que decíamos cuando hablamos de los recursos materiales y decíamos, bueno, debemos aprender que todas las cosas, que la riqueza viene de Dios. Y tenemos que aprender cómo llegar a la libertad financiera y también debemos entender lo que es el contentamiento. Libertad financiera y contentamiento, bajo los términos que platicamos la semana pasada. Entendiendo primeramente que las riquezas provienen de Dios, que Él es el dueño de todo y Él reparte a quien Él quiere. Y si nosotros somos fieles en lo poco, como decía el Señor Jesús, seremos puestos sobre más. Pero si en lo poco no somos fieles, en lo mucho menos lo seremos. Recuerdo una anécdota que contaba un pastor, ¿no?, que estuvo estudiando en un instituto bíblico, y algunos de sus compañeros, al igual que él, decidieron pues dedicarse al pastorado de iglesias, ¿verdad? Pero él notaba cómo algunos de sus compañeritos pues tenían iglesias con 1,000 gentes, 2,000 gentes, 5,000 gentes, ¿no? Y él tenía una iglesia de 20, 30 personas, ¿no? Y él decía, es que algo pasa en mi iglesia no crece. Y bueno, llegó el pastor anciano y le dijo, ¿no? Bueno, quizás todavía no estás preparado para administrar una iglesia mayor. ¿Por qué no podemos ver eso a veces, no? Entonces,
En esta anécdota, pues lo que vemos es realmente, si nosotros podemos ser fieles en lo poco, el Señor va a determinar sobre qué más vas a poder ser fiel, sobre qué más va a poder ponerte para administrar, y son tus recursos. Cuando tú dices, no, es que no tengo suficiente salud para atender esa petición que me está haciendo el Señor. Es que no tengo tiempo, Señor, para ir a la reunión. Es que no tengo tiempo para orar. Es que no tengo tiempo para leer. Es que tantas cargas que tienen los cristianos, ¿no? Alguien me decía, no sé dónde escuché, alguien me decía, ¿no? De que los cristianos viven con muchísimas reglas, ¿no? Dice, no, es que ser cristiano no está cool porque siguen demasiadas reglas, ¿no? Están llenos de reglas. Y hoy quiero que reflexionemos también en eso, ¿no? Vamos a hablar al respecto porque no sé si ya reparó en esa manta para las personas, para esa lona, ¿no? Para las personas que tienen poco tiempo aquí en la iglesia o que nos visitan. Pero esa lona habla acerca de convicciones básicas del cristiano. Y son básicas porque están basadas en los 10 mandamientos que están en el Éxodo. Pero están asociadas obviamente con pasajes de la Biblia que vienen del Antiguo Testamento y que fueron escritas ya sea por Moisés, por David, por Salomón, por el mismo Señor Jesús, fueron hechas por él, o por los apóstoles, por los discípulos de Jesús que fundaron las iglesias de las que ahora nosotros somos beneficiarios, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me atrajo del cristianismo después de haber pasado por diferentes religiones en mi adolescencia, fue precisamente que a mí nadie me dijo, no hagas, no hagas, no hagas, no digas, no vayas. Digo, yo creo que por lo menos con las personas que yo he hablado aquí, a nadie le he dicho, no te vengas de verde, ¿no? Porque se opone a nuestros principios, ¿no? O no comas moronga, ¿no? O morcilla, o no sé, no comas pollo, no sé. No tomes coca, no tomes café. Es lo que le digo al hermano Misael, que no sé por qué es mi amigo si no toma café, ¿no? Mis amigos toman café, ¿no? Pero mi experiencia con el cristianismo fue esa, ¿no? De que en base al conocimiento de la palabra, en base al estudiar la palabra de Dios, en base a conocer mejor a Dios, tú vas adquiriendo convicciones. ¿Y qué es una convicción sino estar convencido? Tener el convencimiento de, jamás voy a permitir que mi hija se practique un aborto. ¿Por qué? Porque estoy convencido que eso es un asesinato. Porque alguien decía, no, es que no voten por, como están de moda las elecciones, no votes por ese partido porque ellos promueven el aborto y estos otros no sé qué. Y yo les digo, mira, la verdad es que por más que el gobierno deje de penalizar ciertos crímenes, dependerá de mí si yo le enseño a mis hijos que son cosas que ellos pueden practicar, porque la educación depende de nosotros en casa. Si el gobierno legaliza la marihuana y la cocaína aquí en Atizapán de Zaragoza, bueno, estamos en Tlane, ¿verdad? En Tlalnepantla de Vaz, no quiere decir que voy a ir a la tiendita de cocaína a comprarme 5 gramitos, ¿no? ¿Verdad que no? ¿Eso significa? Es como el tema del divorcio, ¿no? Vienen aquí las parejas y me dicen, es que aquí dice que Moisés les permitió que dieran cartas de divorcio. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿No? Por la dureza de vuestro corazón. Pero eso no existe, ¿no? Entonces, no porque la ley lo permita, quiere decir que sea algo correcto, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy, de convicciones, ¿no? Precisamente. Porque el recurso del que vamos a hablar hoy es nuestra fe. Es nuestra fe. Consagrar nuestra fe al Señor. Consagrar algo que nosotros podemos desarrollar, pero que el Señor nos la da también. ¿Y cómo? A través de su palabra. Con eso vamos a terminar esta serie de predicaciones hablando de ese recurso espiritual que se llama fe y que también es un recurso del cual podemos disponer y con el cual podemos también honrar al Señor.
¿Se dieron cuenta que traía un hielo? Pues el hielo ya no está. Hace calor, ¿no? Hace calor. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, ¿sí? Amado Padre Celestial, cuántas gracias te doy, Señor, porque podemos contar con una Biblia en nuestras manos y que está traducida a nuestro idioma, Señor. Gracias por esos hombres que hicieron ese esfuerzo, Padre, para que la pudiéramos tener en nuestras manos. Y gracias porque también tú nos provees de los recursos para tener una Biblia en nuestras manos y en casa, Señor, aún en nuestros dispositivos digitales, Señor. Te damos gracias por ello. Y te damos gracias, Padre, porque nos has permitido estudiar acerca de estos recursos tan valiosos que tú nos provees para que a través de ellos podamos, Señor, contribuir a la consecución de tu objetivo máximo de evangelizar al mundo, Señor, y también para poder edificarnos y crecer en la gracia delante de ti, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada familia que está representada en este lugar, y te pedimos que tu palabra, Señor, sea la que nos transforme, que tu palabra que venimos a escuchar aumente nuestra fe, Señor, y que pueda transformar nuestras vidas para que alcancemos esa meta donde tú quieres que lleguemos, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que todos lo sabemos de memoria, Hebreos 11:1, ¿verdad? ¿Quién se sabe de memoria Hebreos 11:1? Me he autodecepcionado porque no todos sabremos Hebreos 11:1, ¿no? Pero es para que usted entienda cómo es importante que cuando usted habla con alguien acerca de su fe, usted pueda tener argumentos sólidos, argumentos válidos para poder hablar. De ahí la importancia de contar con una Biblia, ¿no? Porque es de más impacto, dentro de mi experiencia personal, ¿verdad? Decirle a una persona, mira, aquí dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ah, no, pues yo creía que la fe era otra cosa. Entonces, ya te dije, ni siquiera lo que yo pienso, ¿verdad? Ni lo que alguien me dijo. Bueno, me lo está diciendo la Biblia, ¿verdad? Que contiene la palabra de Dios. Entonces dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes si yo le tengo muchísima fe a López Dóriga porque sus noticias son las más correctas? No. Entonces, no, yo le tengo mucha fe al epazote porque cuando estoy mal del estómago me como una ramita y ya, listo, ¿no? Le tengo mucha fe a la marca Lifetime de sillas porque efectivamente duran para toda la vida, ¿no? Y entonces hace mucho uso de la fe, ¿no? Hay quienes tienen mucha fe en muchas cosas, pero no lo identifican como fe. En sí, lo que nos dice la Biblia es que la fe es eso, la certeza. ¿Qué es estar cierto? Pues es estar convencido, ¿verdad? Es como redundante. Es la certeza de lo que se espera, la convicción. Yo estoy convencido de que estoy cierto, afirmo, entiendo, así como tipo afirma, ¿no? Afirmar algo es estar convencido plenamente de que es cierto o de que es correcto. Y viene del latín convicción. Convictio, dice, ¿no? Convictio en latín. ¿Y qué es convictio en latín? Bueno, vienen las raíces etimológicas ahí, pero convictio es una creencia firme. Ok, entonces ya nos vamos, ¿no? La fe es una convicción y una convicción es una creencia firme. Y así nos podemos ir, ¿no? Pero ¿qué es una creencia? ¿No? ¿Qué es estar firme? Bueno, ya no nos vamos a ir tan allá, ¿no? Pero, ¿qué es una creencia? Es lo que decíamos tal cual. Es afirmar, asentir que un hecho o que una noticia son ciertos, seguros y correctos. Eso es la fe. Eso es la fe. Y es un recurso que Dios nos da, hermanos. Es un recurso
que Dios nos da. Bueno, pero ¿cuál es el origen de la fe? Yo sé, podemos depositar nuestra fe en muchas cosas, ¿no? Porque es una palabra coloquial que decimos, pues yo tengo mucha fe en esta persona que siempre me ayuda, siempre me apoya, ¿no? Pero normalmente la fe se utiliza para temas que tienen que ver con el ámbito espiritual. Y entonces, en Romanos 10:27, que es otro versículo que también deberíamos sabernos, es que todos los versículos deberíamos saberlos, ¿no? Pero bueno, aprendamos los más que podamos, porque ahí dice cómo es que se obtiene la fe. Y en la fe, dice este pasaje, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, proviene o es generada por Dios, pero tiene la prerrogativa de que se activa por medio de oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros no supiéramos que aquí dice que el Hijo de Dios vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo, pues no podríamos estar convencidos de ello. Es una fuente genuina, ¿verdad? Es una fuente segura de donde nosotros podemos tener el conocimiento de lo que Dios dice. La Biblia contiene la palabra de Dios, ya lo hemos hablado en otros espacios. No es completamente la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Yo no puedo desarrollar fe si yo no conozco de Dios, si yo no oigo de Dios. De ahí la importancia de que las nuevas generaciones oigan la palabra de Dios y de esa manera puedan desarrollar la fe. Ahora, Dios nos da esta fe a través del Espíritu Santo. Y Él nos la da, dice la Biblia, en la medida que Él quiere. Yo sé, algunos de ustedes están pensando en que hay una lista de dones que habla acerca de la fe como un don, ¿sí? Pero es otro tema que también vamos a estudiar de una manera más profunda. Pero dice en Romanos 12:3, ahí mismo en Romanos 12, después del 1 y 2, está el 3, y dice el apóstol Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, la fe viene de parte de Dios y es un recurso que también Él nos da, nos reparte y tiene esta prerrogativa de que es generada, activada a través de oír la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de convencimiento, cuando hablamos de convicción, normalmente hay un objeto que recibe nuestra fe. Yo tengo mucha fe en las gotitas de valeriana para conciliar el sueño, ¿no? El objeto son las gotitas de valeriana, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser el objeto de nuestra fe? ¿En qué tenemos depositarla? Alguien va a decir, no, en el Señor Jesús, no, en Dios, no, en la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia, no? ¿En qué debemos depositar nosotros nuestra fe? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿A qué destinamos nuestra fe? Otro versículo que debían saberse. Primera de Juan 5:13. Búsquelo, subráyelo, póngale un asterisco, ¿no? Primera de Juan 5:13. Y usted me dice para quién está escrito este versículo, ¿no? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Los cristianos evangélicos, bíblicos, protestantes, como usted se quiera llamar, no. Arguimos que somos salvos, que tenemos vida eterna. Entonces, bueno, ¿y por qué crees que eres salvo? Y ya nos meten en problemas, ¿no?
porque a lo mejor no tenemos la certeza de cuál es el objeto de nuestra fe. Aquí lo dice claramente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienen vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 2 veces, ¿no? Antes, después, dice, sepan que tienen vida eterna. El ser salvo, hermanos, no es un sentimiento. No es, hoy me siento salvo. No es una corbata de, hoy traigo la corbata de salvo y mañana me pongo la corbata de no salvo. No. Ser salvo es una convicción. Es un convencimiento que viene a partir de conocer la palabra de Dios y tener fe en lo que la palabra de Dios dice. Si ahí dice que yo obtengo vida eterna por creer en el nombre del Hijo de Dios, ¿qué debo decir? No, pastor, pero yo creo que también tenemos que ir a la iglesia todos los domingos a las 10:30 y en ayuno. No, pastor, yo creo que en vez de que se gasten lo que se van a gastar en el techo, deberíamos comprar despensas para todas las familias pobres de aquí de la Francisco Villa. Entonces, podríamos quizás pensar que seremos salvos en algún momento, ¿no? Es que deberíamos adoptar a todos los niños huérfanos de Tlalnepantla, pastor. Eso es lo que realmente nos va a hacer salvos, ¿no? Entonces, yo estoy contradiciendo lo que dice la Biblia. Y este pasaje no es el único, ¿no? Es el más concreto, que habla acerca de que el ser salvo es un conocimiento adquirido a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser el objeto de nuestra fe? Jesús. Jesús. El que cree en el Hijo tiene la vida, y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Cuántos más se sabe? Juan 3:17, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué más? ¿No? Y todo aquel que confesare que Jesús es el Señor, ¿qué dice? Será salvo. ¿Cuántos más te sabes? ¿Eres salvo? Amén, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo en el nombre del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces con creer en el nombre Jesús, ¿no? Ok, Jesús es el objeto de nuestra fe. Ya dijimos qué es la fe, ¿no? Ya dijimos cuál es el origen de la fe. Ahora, el objeto de nuestra fe sí es Jesús. Es Jesús. ¿Pero qué de Jesús? Creer en Jesús. Sí, creer en Jesús. ¿Pero qué de Jesús? El Evangelio de Jesús, ¿no? Y entonces nos vamos más atrás. 1 Corintios 15, sí, en algún momento nos lo vamos a tener que aprender. Ese es el reto, hermanos. Debemos injertar la palabra de Dios en nosotros. ¿Para qué? Principalmente para dar razón de nuestra fe. Es para eso. Es que yo me acuerdo de la cita, perfecto. Es que yo más o menos sé lo que dice, excelente. Ubícalo en tu Biblia y muéstralo. Mira, lo dice la Biblia. ¿Qué de Jesús? Esto, versículos 3 y 4, vamos desde el 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, si no pusiste tu fe, si no te convenciste de que esto era cierto. Y entonces dicen en el 3 y 4 lo que es el evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, importantísimo, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, más importante también, ¿verdad? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El objeto de nuestra fe es Jesús. ¿Qué de Jesús? El evangelio de Jesús, su vida y obra. Vivió para morir por nuestros pecados, ser sepultado y resucitar al tercer día, para garantizar que eso que dice 1 Juan 5:13 sea una realidad de nuestras vidas, para que sepas que tienes vida eterna. Amén. ¿Eres salvo? Amén. Ahora, nuestra fe como recurso genera diferentes frutos, ¿no? Digo, ya van como 3 veces que les pregunto, ¿eres salvo? Ayer hablábamos un poquito de esto en la reunión de varones.
Pero qué importante es tener esa convicción de ser salvo. Determina el destino eterno de tu alma. Así de fácil. Determina el destino eterno de tu alma, que tú creas en Jesús, que tú creas en el nombre del Hijo de Dios, que creas en su obra redentora que se llama el Evangelio. Evangelio, buenas noticias. ¿Por qué buenas noticias? Porque nos redime del pecado y porque nos da vida eterna. Nada más por eso son buenas noticias. Y hablábamos con los varones, ¿no? Un poquito al respecto y decíamos, bueno, el primer fruto de la fe que yo puedo encontrar en mi Biblia es precisamente la salvación. Es la salvación y junto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Creo que nos hace falta hablar un poquito más acerca del Espíritu Santo de una manera más detallada, más profunda, que es la tercera persona de la deidad. Podemos decir Trinidad, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero sabemos que Dios es tres personas en uno, que es Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, que es el Consolador que mandó Jesús después que Él ascendió al cielo. Pero este Espíritu Santo es Dios mismo, es Dios mismo. Ya hablamos de la salvación. El día que yo crea, el día que yo esté convencido, el día que yo profese, Dios, Señor Dios, yo creo que Jesús, tu Hijo, vino a morir por mis pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Realmente lo creo. Y creo que por ello yo puedo tener perdón de pecados y vida eterna. El día que tú lo digas con todo el corazón, el día que tú lo creas, que estés convencido de ello, y por eso quiero hablar acerca de los frutos que trae consigo la fe, porque no quiero que quepa en ti la menor duda de que tú eres hijo de Dios, de que tú eres salvo. Y de que si este recurso que Dios te da, no lo tienes, lo que predicamos los 3 domingos anteriores, pues olvídalo, no te sirve de nada. No vas a entender, no vas a tener el impulso del Espíritu Santo para poder consagrar tus recursos a Dios. Necesitas tener fe. Leíamos Juan 3, vayan a Juan 3, para quienes no se lo saben de memoria y los que se lo medio saben, ¿no? Se los dije hace un ratito. Y dice precisamente esto, ¿no? Hablamos de la salvación y dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué es eso? Su único Hijo, el único Hijo que Él tiene, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, el 36 de ese mismo capítulo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Ah, caray! Me decían, pero es que, ¿por qué ponemos en nuestro folleto evangelístico que Dios está enojado con nosotros? Pues no es algo que se me ocurrió. Dice el Salmo que el Señor está enojado con el impío todo el día. Y si la ira no es enojo, pues usted me corrige, ¿no? La ira de Dios está sobre él si no creemos en el Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Quién quiere estar en contra de Dios? Pues nadie, ¿verdad? Pero en Juan 1 dice al respecto, ¿verdad? Que el Señor, el Verbo hecho carne, el Señor Jesús, vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Pongan mucha atención, ¿no? Dice a lo suyo, no a los suyos, a lo suyo vino. ¿A qué vino? Primera de Corintios 15, a morir por nuestros pecados, a ser sepultado y a resucitar al tercer día, ¿no? A lo suyo vino, o sea, vino a hacer su obra, y los suyos no lo recibieron. ¿Okay? Él vino a hacer su obra y los suyos no lo recibieron. Y más adelante dice ahí en Juan 1, ¿por qué los hombres rechazan a Jesús? Me encanta una ponencia que hay por ahí de un señor allá creo que está en Harvard, en Cambridge, no sé, un señor científico que es cristiano, y había pues como un debate ahí entre científicos cristianos y científicos ateos, ¿no?
Y él les dice a los científicos ateos, yo no vine aquí a demostrarles que Dios existe, porque Dios existe. ¿No? Y es algo que yo creo de la Biblia. La Biblia no la escribieron para que nosotros creamos que Dios existe, sino para que conozcamos a Dios y su plan para nuestras vidas, ¿no? Y él les dice a los ateos, yo no vine aquí a demostrarles que Dios existe. Vengo a demostrarles por qué ustedes no quieren creer que Dios existe, ¿no? Y es precisamente por la maldad del hombre. Si la Biblia juzga mi manera de vivir o condena mi forma de vivir, por supuesto que yo voy a decir, no es cierto, ¿no? ¿Dónde dice? ¿Quién la escribió? ¿Otro como tú y como yo? No creo lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, el primer fruto de la fe es la salvación y es el advenimiento del Espíritu Santo a tu vida, ¿no? Dios, a través de Jesús, nos da vida eterna, nos libra de la condenación, nos salva. ¿Salvos de qué? ¿Condenados de qué? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y Romanos 3 dice que todos somos pecadores, que no hay ni un justo, que todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. Dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. Porque si hubiera habido uno, Jesús no habría venido, hermanos. No habría sido necesario, si nosotros pudiéramos ser justos. Porque la paga del pecado es muerte. Y quiero que vayas a un pasaje muy importante que a mí me gusta mucho, es Efesios 3:17, si lo quieres buscar. Efesios 3:17, vamos a leer de él un poquito antes, Efesios 3, para que entendamos esta parte, porque a veces decimos, pues ¿cómo que el Espíritu Santo vive en mí? ¿Cómo es que soy templo del Espíritu Santo? ¿Cómo es que Jesús está en mi corazón? O sea, ¿eso qué? ¿No? Es una metáfora. Es un mito, ¿no? Les compartí ayer a los varones que en la primera iglesia donde yo conocí de Cristo, cuando empecé a involucrarme con la palabra, cuando le compartíamos a alguien el evangelio y la persona decidía hacer una profesión de fe, era muy común, ¿no? Que el que le predicaba lo traía o la traía a la persona que le invitó, le decía, dile dónde está Cristo, ¿no? O sea, está en mi corazón, ¿no? Porque era algo que hacíamos, que estuvieran convencidos de que Cristo estaba en su corazón. Entonces, ¿por qué puedo decir que Cristo está en mi corazón, no? Y es ahí dice Efesios 3, ya se me perdió en mi Biblia, Efesios 3, por estarles platicando, ¿verdad? Efesios 3:17, vamos a leer un poquito antes, desde el punto y aparte anterior, que es el versículo 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Voy a repetir, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué hermoso! Saber que a través de la fe en Jesús, Él está en tu corazón y tiene este propósito, ¿no? Para que conozcas toda la magnitud del amor de Cristo, que excede, dice, a todo conocimiento y que puedas ser lleno de toda la plenitud de Dios. Por la fe, ¿en quién? En Jesús, el objeto de nuestra fe. ¿Qué de Jesús? El Evangelio de Jesús. ¿Me van siguiendo? Necesitamos tener esta convicción en nuestras vidas, hermanos, y entender que somos salvos por fe delante de Dios. Entonces, al estar Jesús en nuestro corazón por la fe, Dios nos convierte en su templo. Y eso es lo que dice en 1 Corintios 6, 19, 20, se los leo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice la Escritura, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio? La sangre de Jesús. Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15. Y dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otros recursos que nos da Dios, ¿no?
nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra fe. Y dice ese pasaje, ¿no? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Siguiendo la idea, dice Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Fue lo primero que el Señor dijo, ¿no? Cuando dice, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esperanza de nuestra vocación, nuestra salvación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Glorificando a Dios, ¿cómo? Andando como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. ¿Y nosotros queremos que nuestros hijos se parezcan a nosotros? Ni siquiera tienes que quererlo, porque tus hijos se parecen a ti. ¿Sí o no? Tus hijos caminan como tú, tus hijos hablan como tú, tus hijos comen como tú, se limpian la nariz como tú, hacen muchas cosas como tú y te dicen, oye, ¿te pareces a tu papá, no? O a tus padres, ¿no? Entonces, si nuestro Padre es santo, ¿no? Si nuestro Señor es puro, ¿cómo deberían ser sus hijos? Si nosotros nos identificamos como hijos de Dios, ¿no? Entonces, el primer fruto de la fe del hombre es la salvación, junto con pegado con el advenimiento del Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestros cuerpos. Dice ahí, en nuestro corazón, eso dice la Biblia. Quisiera decirle que se alojó en el ventrículo izquierdo, el derecho, pero nada más dice en el corazón, ¿no? Y yo no puedo poner en tela de juicio lo que dice la Escritura. El segundo fruto de la fe que yo puedo encontrar en la Biblia, hermanos, es precisamente lo que llama el apóstol Pablo el fruto del Espíritu. Y que hoy día mis hermanas pues son las más doctas en ese tema, ¿no? Porque están estudiando las partes, ¿verdad?, del fruto del Espíritu Santo. Y yo les he denominado cualidades de carácter inertes. Ahorita les explico mi palabra dominguera, ¿no? Inertes. Son potenciales. ¿Por qué? Porque dice Pablo, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y a mí me falta templanza. Yo, Señor, ¿seré salvo? No tengo suficiente templanza. No tengo suficiente amor. No tengo suficiente fe. Podríamos hablar muchísimo acerca de la fe, ¿no? Pero por eso digo que son cualidades de carácter inertes. Porque al estar el Espíritu Santo en nosotros, y si aquí dice que el fruto del Espíritu incluye todas esas cualidades de carácter, pero yo digo, pero yo, paciencia, yo. Va a salir el pastor con su pacienciómetro, ¿no? No tengo paciencia, ¿no? Si la Biblia dice que tú tienes el Espíritu Santo, y en otro pasaje dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, el Espíritu Santo está ahí para generar esas cualidades de carácter en ti. Si tú dejas que el Espíritu Santo actúe en tu vida, si tú empiezas a hacer caso de los impulsos del Espíritu Santo y empiezas a escuchar esa vocecita que te dice, trátalo con amor, sé paciente, sé generoso, sé benigno. Ten fe. Entonces, podremos desarrollar esas cualidades de carácter. Por eso hablamos de desarrollar cualidades de carácter. Ahora entiendo por qué. ¿Cuántas cualidades de carácter vimos? ¿10? ¿12? Ya se durmió el maestro. Gracias. ¿10? ¿12? ¿11? Vimos 14.
Y vamos a ver 49, imagínense, ¿no? Entonces, espérense a la siguiente temporada, ¿no? Entonces, ¿por qué desarrollar cualidades de carácter? Porque están allí en nosotros y tenemos que desarrollarlas. Por eso son inertes, porque están ahí esperando a que tú las desarrolles, a que tú dejes que afloren. ¿Sí? Es el fruto del Espíritu. Ya nada más me faltan como 10 frutos más. Hoy solamente van a ser 4, ¿no? ¿Qué más viene de la fe? Es tan importante definir la fe, el origen de la fe, el objeto de la fe, el propósito de la fe. Este tercer fruto de la fe es precisamente hablar del impulso del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder compartir el Evangelio. Es algo totalmente inherente, otra palabra dominguera, o sea, no lo puedo despegar de la fe. Si yo tengo fe en lo que estoy hablando, si yo soy salvo, es como siempre les digo, ¿no? Yo encontré la cura para la diabetes, ¿no? ¿Y me la guardo? Pues no, ¿verdad? Si es entre la hipertensión y la diabetes son las principales causas de muerte en México, ¿qué voy a hacer? Pues hacer vacunas contra la diabetes, ¿verdad, Caleb? Y órale, llévele, ¿no? Vacunas para la diabetes para todos. Entonces, si encontraste la vacuna para el principal mal de la humanidad, que es el pecado y la condenación, ¿qué vas a hacer? Especular, como hacen los comerciantes, para que suba de precio, ¿no? Venderla. ¿Se imaginan? Una vacuna contra el pecado de a pesito. 8,000 millones de personas. Conviene, ¿no? Eso sería libertad financiera. ¿Ven cómo todo se hila? ¿No? Exacto, entonces, dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y después al griego. ¿Sí? La salvación primero llegó al pueblo judío y después llegó al pueblo gentil, ¿no? Pero dice, no me avergüenzo del Evangelio. Encontramos en este pasaje lo que dice el apóstol Pablo, es que no debe haber vergüenza para compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque es nuestro mayor bien, es nuestro mayor tesoro, es la mayor herencia que podrías dejarle a tu familia, a tus hijos, a tus amigos, compañeros de trabajo, es la mayor herencia. De ahí que una de las principales cualidades de carácter que nosotros tenemos que desarrollar es, espero el cuadrito aquí en YouTube que diga, denuedo. Denuedo, ¿qué es el denuedo? Ubicándole en el pasaje donde dice Pablo que quiere hablar con denuedo la palabra de Dios, pensamos que es la facilidad o la fluidez para hablar, pero no es eso, es valentía, es coraje, es, ¿no? Agallas para poder predicar el Evangelio y hablar de Cristo. Dice en Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Solo me voy a detener un momentito en esta frase, sujetos a servidumbre por el temor de la muerte. Ya lo reflexionamos cuando hablamos acerca de salud, ¿no? Pero el principal temor del ser humano es morir. Dígame que no. No, el mío son las arañas. No, es morir. Ese es el principal temor del ser humano. Y si después de saber que el principal fruto de tu fe es la salvación, que implica que no importa si te mueres hoy, mañana o pasado y cómo te mueras, vas a ir a la presencia de Dios. ¿Deberías tener temor a morir? Podríamos tener temor a que me duela, no sé, algo así, ¿no? ¿Me va a doler? ¿No? ¿Duele morirse? No sé. Necesitábamos preguntarle a Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? Hablamos de Lázaro. Lázaro, ¿te dolió? ¿No?
Yo tengo la experiencia de haberme desmayado una sola vez y pienso que el morir es como así, ¿no? Porque estaba yo en una tabla ahí donando sangre y se me empezó a ir la onda así, ¿no? Y empecé a ver toda así una luz. Dije, Señor, ¿eres tú? No, me desmayé porque me estaban sacando sangre, ¿no? Entonces pienso que es un poquito así, ¿no? Y una sensación así de como calorcito en el cuerpo, que dije, quizás así se sienta a morirse, ¿no? Pero bueno, hermano, como hijo de Dios, como un creyente de Cristo, como una persona salva, una de las primeras cosas que debe haber en tu vida es eliminar el temor a la muerte. Eliminar el temor a la muerte. ¿Para qué nos sirve el denuedo? Cuando estudiamos el denuedo, era lo principal, lo primero, el primer punto. Debemos tener valentía para enfrentar la muerte, ya sea la nuestra, enfrentar mi muerte con valentía es no tener miedo a morir. Pero no nada más yo, sino mis idolitos, mis hijos, mi esposa, mis padres. Lo siento, habrá quien sufra por su perro, su gato, ¿verdad? Pero no tener temor a la muerte. Si tú crees realmente en la vida eterna, no tiene que haber temor en tu corazón de si vas a morir. Es que, pastor, me quieren operar, pero no sé si debo hacerlo, porque bueno, los médicos te dijeron que hay una posibilidad de que estés mejor si te vas a operar. Sí, entonces, pues tú decides, o te quedas así o intentas estar mejor. Y si te mueres, hablábamos, ¿no?, de la oración del Señor Jesús, diciendo, oye, a estos que me has dado, pues mándamelos para que vean mi gloria, ¿no? ¿Qué tal si el Señor Jesús te está pidiendo, ¿no? ¿Te vas a oponer? Ni chance vas a tener, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil procesarlo, hermano, pero si me vas siguiendo, si tú crees, si tú realmente tienes fe en lo que dice la palabra de Dios, no deberías tener miedo a la muerte. En segundo lugar, no deberías tener miedo a predicar el Evangelio, a hablarle a los demás. Pero es que yo no me sé ningún versículo como usted, pastor. No, pero tú les puedes hablar de tu experiencia personal. Es que ahí en la iglesia donde voy dicen que no debemos tener miedo a la muerte. Y dicen que lo dice la Biblia. Y dicen que si yo creo en el nombre del Hijo de Dios en su Evangelio, yo soy salvo, que tengo vida eterna, que ya mis pecados fueron perdonados. Eso es el Evangelio, eso es predicar el Evangelio. ¿Lo crees? Bueno, hay como dos personas aquí, pero es lo que le pregunta el Señor Jesús a las hermanas de Lázaro. Si crees en mí, dice, aunque mueras, vas a resucitar. Y el que cree en mí, dice, si crees en mí, no morirás eternamente. Y le dice, ¿crees esto? Y nosotros lo leemos y lo leemos y lo leemos. Y ayer hablábamos con eso, con los varones al respecto, ¿no? Por más que lo leas, si tú no depositas tu fe en esto que estás leyendo, hermano, ya me pusieron una alarma. ¿Por qué? ¿No? Pues lee un libro de Harry Potter, lee otra cosa, ¿no? No leas la Biblia. Si no vas a depositar tu fe en lo que dice la Biblia, no gastes el tiempo, ¿no? No gastes el tiempo. El último fruto que encuentro que deriva de tu fe, ¿no? Bueno, hablamos, tercer punto fue ese impulso del Espíritu Santo para que tú puedas hablar del Evangelio. Ya después lee 2 Corintios capítulo 5, del 17 al 21, pero dice la Biblia que nosotros somos embajadores de Dios y que nuestro mensaje es así de cortito: reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje. Somos embajadores en nombre de Cristo. No lo inventé, está ahí, léelo. El apóstol Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ahí dice que somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase a través de nosotros, reconcíliate con Dios. Ese es nuestro mensaje, hermanos. Así de simple, así de corto. ¿Quieres iniciar una conversación para predicar el Evangelio? Dile a alguien, oye, ¿ya te reconciliaste con Dios? Espérate, pues ¿qué? ¿Cuándo se enojó conmigo? ¿Qué? ¿O qué le hice? Y entonces, tú puedes iniciar una conversación. Así de sencillo. Pero no lo hacemos
porque no tenemos denuedo. Y nos vamos más atrás, ¿no? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Estás convencido? ¿Tienes una convicción de que eres salvo? ¿De que eres hijo de Dios? ¿De que la palabra de Dios es la verdad? Por último, les quiero mencionar como un fruto más de la fe, este recurso importantísimo que Dios nos da. Habla acerca de hacer bien al prójimo y más aún a los de la fe, ¿no? Esto es, el Señor Jesús resumió los mandamientos y los profetas en 2 mandamientos. Mateo 22:36. Cuando le preguntan, dinos cuál es el más grande mandamiento en la ley, ¿no? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley y los profetas. Para los que dicen que no tienes que cumplir la ley, bueno, si amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ya la cumpliste. No te preocupes. Dice en Gálatas 6:10 que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente dice a la familia de la fe. Hoy prácticamente todas las personas que estamos reunidas aquí regularmente nos congregamos, ¿no? Con algunas salvedades. Pero yo podría hacer un ejercicio hoy de si tú conoces el nombre de todas las demás personas. Más allá de que sepas a qué se dedica, cuántos años tiene, si es soltero, casado, hijos, etc. Su nombre, ni siquiera su apellido, su nombre. Y me pregunto, ¿cuántos podrían completar ese ejercicio? ¿No? Entonces, cuando la Biblia dice que le hagamos bien a todos los hombres y mayormente a los de la familia de la fe, ¿quién de aquí no sabe cómo se llaman sus hermanos o sus papás? Digo, no faltará algún despistado, ¿no? Pero sería demasiado, ¿no? Digo, yo tengo una familia muy grande, ¿no? Y sí, seguramente hay. Digo, de mis primos para abajo, ahí sí ya les debo la genealogía, ¿no? Porque son muchos, ¿no? Pero aquí, la mayoría de las veces, cuando más gente se congrega aquí, somos 80, 100 personas, máximo, ¿no? 100 ya de plano, porque sabían que iba a predicar otra persona que no era yo, ¿no? Pero, sí, fue chiste. ¿Piensas tú en las necesidades de los demás cuando piensas en las tuyas? Cuando ves toda la cena que ya nada más te quedó una bolsa de sopa, 1 kilo de frijol y 1 kilo de arroz, dices, pues es mi kilo de arroz, mi kilo de frijol y mi sopa, ¿no? Pero, ¿habrá alguien más que lo tenga? ¿Habrá alguien más que no tenga? A lo mejor mi vecina, ¿no? Pero ¿y si piensas en la familia de la fe, en quién piensas? Si no conoces ni el nombre, ¿no? Entonces, hago un comercial, ¿no? A raíz de eso, es que queremos que ese primer domingo del mes donde tenemos la Cena del Señor y que hemos estado convocándoles, ¿verdad? Para que nos quedemos a comer al final todos como algo muy opcional, ¿no? Pero que tú traigas comida y te quedes y digas, pues voy a compartir, ¿no? Voy a traer, si tú te comes 2 hot dogs, pues trae 3 y compartes 1, ¿no? No, pastor, es que me como 2 y medio. Bueno, pues compartes medio hot dog también, ¿no? Pero no es porque diga, no, es que hay que quedarnos en la iglesia, y sí, y entre más estemos en la iglesia, vamos a ser más espirituales. No, es precisamente para que cubramos esa parte donde decimos que somos una familia, que somos la familia de la fe. No lo practicamos, hermanos. Quedamos a deber en eso, ¿no? Y un fruto de la fe es precisamente ese, poder hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y yo quiero terminar con este pasaje de Santiago, que lo estuvieron leyendo muchas veces, lo leímos varias veces, que dice en Santiago 2, del 14 al 19, dice, hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Nótese, dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y yo sé, no, pasan por tu mente, sobre todo para las personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio. Dices, no, es que yo conocía a fulanito, a perenganito, a la familia sutana, eran bien espirituales, pero ahora ya ni se congregan ni nada y ahora ya andan en otra cosa. ¿Eran salvos? De acuerdo a lo que hemos estado revisando hoy, pues tú tienes la respuesta, ¿no? Dice en el 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es la palmadita de Dios te bendiga, voy a orar por ti. Oye, es que no tengo para mis camiones de la semana. Vamos a orar, el Señor es dueño del dinero y de todo. Por supuesto que te va a dar lo que necesitas, pero ora, de rodillas, en tu cuarto, no que todos te vean, ahí a solas. Porque eso dice la palabra. ¿Okay? Entonces yo bien escriba, ¿no? Pero no le das lo que necesita, ¿no? Entonces dice ahí, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es como el tema del amor, ¿no? Yo puedo decir te amo, pero no darte ni nada, ¿no? Ni una sonrisita. Y al revés, puedo darte mucho, pero eso no demuestra que yo te ame o que me intereses, que me importes, ¿no? Y al final dice, ¿no? Tú crees, tienes fe que Dios es uno, bien haces. Pero ese remate es, los demonios también creen y tiemblan. El mismo diablo conoce la Escritura. Los mismos demonios conocen a Dios y conocen la palabra de Dios. Pero no es suficiente. Tenemos que desarrollar fe. Y una vez que tú desarrolles fe, va a ser el mayor recurso con el que puedes contar para poder consagrar tus recursos a Dios. Porque entonces vas a entender cuál es el propósito. El propósito mayor de Dios es que esa fe se esparza cual pandemia en todo el mundo y que todo el mundo reconozca que Jesús es el Cristo. Y que vino a la tierra a morir por ti, por mí, para darnos salvación, perdón de pecados y vida eterna. ¿Amén? Entonces, el día de hoy, pues la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Crees que todo lo que te he dicho, todo lo que te he dicho, es verdad? ¿A poco es tan sencillo, pastor, ser salvo? Sí. A algunas personas les será fácil, a otras personas no. Creer que tus pecados pueden ser perdonados a través de una confesión honesta, sincera. Hay oposición, hermanos. Hay oposición. En este preciso momento, alguno de ustedes estará escuchando una vocecita que dice, son patrañas. ¿Otra vez lo mismo? ¿Por qué otra vez lo mismo? Hermanos, si usted no está convencido de que en la iglesia se tiene que predicar cada domingo el Evangelio para que la gente conozca a Cristo, está en la parroquia incorrecta. Porque aquí es lo que va a escuchar. Cada predicación tiene que ir orientada a que usted conozca más de Dios, a que usted conozca a Cristo, a que usted desarrolle el carácter de Cristo y a que usted sepa que tiene que tener fe en lo que la Biblia dice acerca de Dios y su plan para usted. Si usted viera a una persona que está en un peligro inminente y usted no le advierte, ¿cómo se sentiría? Si le pasa algo a esa persona, si muere por ese peligro al que está a punto de caer, ¿cómo se va a sentir usted después de eso? Mal, ¿verdad? Es lo mismo, hermanos. Estamos hablando de la muerte eterna, de la condenación eterna, y usted tiene el remedio. Si usted cree todo esto, usted tiene el remedio. Si usted es salvo, usted tiene el remedio. Y qué padre, ¿no? Tienes el remedio para la muerte. Amén, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con él, no?
¿Te lo vas a guardar o lo vas a compartir? ¿No? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase por acá. Quiero que te pongas de pie, ya nos desacaloremos un poquito y pienses, reflexiones en tu vida, ¿no? Porque tú puedes decir, no, sí, yo creo todo eso, pastor. ¿De verdad lo crees? Y si lo crees, ¿está generando ese fruto? ¿Estás consciente que eres un templo de Dios? ¿Que eres un templo del Espíritu Santo? ¿Estás consciente de que tú eres la herramienta, el instrumento que Dios quiere para compartir su evangelio? ¿Estás consciente de ello? Vamos a ponernos de pie. Y te voy a pedir que escuches este canto, ¿no? La letra va a estar acá, es sencilla, es corta. Reflexiona en lo que dice la letra de esta canción. Reflexiona en lo que dice. Se va a cantar por lo menos un par de veces. Lee lo que dice. Y decide hoy entregar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es tu decisión. Yo no lo puedo hacer por ti. Nadie lo va a poder hacer por ti. Mucho menos el día que mueras. Olvídate, eso no existe. Eso no lo dice la Biblia. El día que mueras se acabó. Porque está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. Lo que tú decidas hacer con Cristo, con el Hijo de Dios y su evangelio, es lo que va a determinar el futuro de tu alma. Cantarlo. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será. Y el gran yo soy, me entrego.
Bien, yo hoy te quiero pedir, ¿no? Que si tú dices, no había entendido claramente lo que era ser salvo, no había entendido claramente lo que significa consagrar mi vida a Dios y presentarme como un sacrificio vivo delante de Él. Nadie te va a señalar, nadie te va a juzgar, pero te voy a pedir que pases al frente para que oremos juntos, ¿sí? Me gustaría pedirte que pases aquí al frente y que podamos orar juntos. No se trata de si eres salvo o no, se trata de ¿tienes la convicción? ¿Crees esto? ¿Por qué no pasas aquí al frente? Le dices al Señor, Señor, hoy me ofrezco en sacrificio vivo delante de ti. ¿Alguien más? ¿Todos estamos tan claros? ¿Realmente? De verdad, sabes que tu alma puede perderse. Estos frutos son reales en tu vida, se están manifestando. Ahora, ok, estás seguro de tu salvación, pero tus obras lo demuestran. Quisieras decir al Señor, Padre, voy a consagrarte hoy mi tiempo, mis recursos materiales, la salud que tú me das, la vida que tú me das, mi fe, la quiero consagrar a ti para alcanzar ese propósito que tú tienes, Señor. Pasa acá adelante, solamente vamos a orar por ti. No te estoy diciendo que llores, que te emociones con esta canción. Esta canción no dice nada que no hayamos leído en la Biblia. Amén. Bueno, nadie me creyó, pero está bien. No dice nada que no hayamos leído en la Biblia. Yo quiero que gobiernes mi vida. Quiero ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo a ti. ¿A quién? ¿A quién estamos hablando? Al Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Señor Jesús. Dios te está hablando. Dios en su Espíritu Santo te está impulsando a hacer cosas que tú ni te imaginabas que querías hacer, que tú ni te imaginabas que querías cambiar. Ese es el Espíritu Santo en tu vida. Pero si no lo sientes, si no lo escuchas, y no hablo de emociones, hablo de que tú creas que realmente el Espíritu Santo te está hablando, que el Espíritu Santo te está impulsando. Vamos a orar, vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, eres tan grande y tan maravilloso, Señor, que mandaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mí personalmente, Señor, y por cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, Padre, porque ese sacrificio nos ha redimido, ese sacrificio nos ha dado vida eterna, y queremos decirte, todos los que estamos aquí al frente, Señor, que levantamos nuestra mano, que nos paramos para poder decir, yo quiero entregarle al Señor mi vida, yo quiero ser un sacrificio vivo que agrade al Señor. No un sacrificio que no le agrade, un sacrificio vivo que es útil a la obra de Dios. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que pasaron aquí al frente, Señor, porque eso es el denuedo, es la valentía de decir, Señor, aquí estoy y creo todo lo que he escuchado en esta tarde. Te pido tu bendición sobre estos mis hermanos, Señor. Te pido que el poder de tu Espíritu Santo les esté impulsando a hacer esas cosas que tú quieres que hagan. Te estoy pidiendo, Señor, que cada uno de nosotros pueda tener ese impulso del Espíritu Santo a hacer tu obra, a evangelizar, a quitarnos el temor a la muerte, Señor, al pensar en hacer cosas grandes para tu gloria, Señor, para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado, para que seas reconocido como el Dios todopoderoso y único Dios creador del cielo y la tierra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, y te pido que ese corazón, Señor, que el día de hoy tú estás tocando con tu evangelio,
pueda ser confrontado, que pueda ser humillado y que pueda venir delante de tu presencia a pedir perdón y reconciliarse contigo, Señor. Te damos gracias, Padre. Estamos delante de tu presencia pidiéndote que tú gobiernes nuestras vidas, que tú ordenes nuestras vidas, porque tú eres un Dios de orden, y que podamos servirte, Señor, de la manera que tú quieres, no de la manera que nosotros queremos o creemos que te agrada, sino de la manera que tú nos muestres en tu palabra que te vamos a agradar, Señor. Estamos delante de ti, mis hermanos y yo, pidiéndote que aceptes este sacrificio vivo que te ofrecemos el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.